Estamos en este momento. Vamos a enviar. Vaya forma tan potente de empezar este tercer programa de Los Desconsiderados. Buenas noches a todas, a todos los que están ya aquí con nosotros en esta transmisión en vivo, este lunes 26 de octubre. Y bueno, vamos a darle la bienvenida hoy a nuestros panelistas. Aquí está Joel Ortega, doctor en Sociología y profesor de la UNAM. Buenas noches, Joel. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. También está por aquí Octavio Solís. Buenas noches, Octavio. ¿Qué tal? Buenas noches. Leopoldo, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Leopoldo. Buenas noches. Y Ruth, por acá andamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, gracias, Pamela, buenas noches. Bueno, pues hoy charlaremos brevemente sobre uno de los temas más importantes que están en la agenda de este fin de semana y de este día en particular. Ayer, 25 de octubre del 2020, de este año de la pandemia, millones de chilenas y chilenos salieron a votar en contra de perpetuar el legado de la dictadura de Augusto Pinochet y a favor de cambiar y de construir una nueva constitución política. De forma inédita, casi 6 millones de personas en un país que tiene cerca de 20 millones de habitantes tomaron el poder de la democracia en sus manos y aprobaron la creación de una nueva constitución política, la cual habrá de redactarse por 150 ciudadanos elegidos mediante el voto popular,
y además están regidos bajo estrictas reglas de paridad, que tendrán que, pues eso mismo, redactar una nueva constitución para el pueblo chileno. Este es un importante contexto de reconfiguración y renovación política para Chile, porque recordemos también que se avecinan importantes procesos electorales en los que habrán de cambiar el Congreso y la presidencia de Chile. Entonces, ahora veremos un poco, digamos, como a grandes rasgos, algunos breves comentarios sobre este gran hecho inédito, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que reflexionar, qué debemos tomar aquí en México para pensar sobre este gran ejemplo de democracia y de clamor social, de mandato popular que dieron ayer las chilenas y los chilenos. Les pediría, por favor, un comentario como breve, porque el próximo lunes, les adelanto, tendremos un programa en el que justamente abundaremos más sobre este tema de Chile y también sobre Bolivia, que son dos coyunturas geopolíticas bastante importantes. Entonces, pues un comentario, empezando por ti, Joel, por favor. Sí, bueno, primero decir que estoy muy emocionado por la canción y por lo que pasó ayer. Yo creo que en la izquierda nos hemos formado con las canciones, con la música sentimentalmente de la izquierda chilena, de Inti Illimani, etcétera. Entonces, pues la verdad, muy emocionado, porque creo que es un proceso en donde básicamente se quebró el miedo. El golpe de Pinochet en 1973 dejó una serie de estructuras políticas, pero también, sobre todo, dejó mucho miedo en la sociedad chilena. Y tardó casi medio siglo, 47 años, para que ayer el pueblo chileno dijera adiós a la Constitución, que es un legado de Pinochet, ¿no? Entonces, la dictadura fue feroz, fue brutal, y yo creo que durante muchos años ya en la democracia, los chilenos toleraron una serie de estructuras que venían de la dictadura, básicamente por el miedo que dejó ese legado de la dictadura, ¿no? Eso es lo primero que yo quiero decir, es un romper ese miedo después de muchos años. Y lo segundo que quiero decir es cómo se rompió ese miedo. Y ese miedo se rompió básicamente a partir de las luchas de los jóvenes, sobre todo en las calles. Y entonces hay una serie de personajes en los últimos, a partir del 2006 en realidad, con los pingüinos, el movimiento estudiantil de los, antes de la universidad, con los pingüinos, con el movimiento estudiantil ya en las universidades en 2011, con el movimiento de los mapuches, que ha sido una resistencia muy importante, y a partir del año pasado, con una movilización que ha sido constante y que también empezó con los jóvenes, sobre todo mujeres, jóvenes mujeres que son las feministas, el movimiento estudiantil, los que empezaron a luchar en contra del alza del transporte, se saltaban en el metro, y a partir de ahí derivó todo. Y creo que hay una serie de personajes que muestran ese gran valor y esa gran creatividad que han tenido los chilenos. Por ejemplo, menciono algunos, la primera línea, que eran los que se enfrentaban a la policía. No hay que olvidar, por cierto, que en toda esta lucha hay violaciones importantes a los derechos humanos, muchos manifestantes que perdieron el ojo. Entonces, bueno, ha sido una muestra de valor y en ese sentido está la primera línea. Está este personaje el Matapacos, que era un perrito que acompañaba las manifestaciones y que se enfrentaba a la policía. Están, por supuesto, ya no nos acordamos, pero la canción que hicieron las feministas de las tesis en contra de la violencia machista. Entonces, creo que hay una gran primavera de movilizaciones y de luchas que empezó en las calles y que finalmente derivó en esta victoria también institucional y electoral, y es con lo que yo me quedo, ¿no? Así es, Joel. ¿Qué es lo que no tenemos que perder de vista en América Latina? ¿Qué se viene para Chile y qué se viene para un continente expectante? Un continente a lo mejor necesitado de la unidad de las izquierdas. Octavio, ¿qué nos puedes decir? Pues que lo que pasó ayer es sumamente simbólico, profundamente simbólico, porque curiosamente donde es el primer país en América Latina que vino a ser el primer laboratorio del modelo neoliberal, y como referencia,
las AFORES en México tuvieron su antecedente, que se llaman las AFPs. O sea, en Chile, una dictadura cruel, ¿no? Que destruyó cualquier oposición política, desapareció los sindicatos, por ejemplo, no había mediación social. Entonces se fueron con todo, por eso fue un laboratorio. Y a partir, como dice Joel, infringieron la violencia, la profunda violencia, pues desaparecieron la oposición y entonces prácticamente privatizaron todo, vendieron todo. Y se le considera el primer laboratorio neoliberal en América Latina, prácticamente del mundo junto con Inglaterra. Entonces es muy simbólico que ese primer experimento de modelo neoliberal se esté empezando ya a desmantelar de raíz, viene a ser un llamado de atención para toda la región y para América Latina, a decir algo está pasando en Chile y por supuesto que va a venir a tocar las olas de todos el resto de países, ¿no? Y entonces ahí México, y en esto concluyo yo, ¿qué pasa con México? Es un llamado, ¿no? Es un llamado porque finalmente la región está conectada, está entretejida, ¿no? Y en ese sentido, así como vino y llegó la ola verde a México, va a llegar ese empuje antineoliberal o se va a acrecentar. Tenemos un gobierno discursivamente declarado antineoliberal, pero no podemos depositar todas nuestras esperanzas a que eso por decreto se desmantele el modelo. ¿Cuál es el llamado de atención? Y con esto concluyo. Todas las fuerzas sociales y políticas que nos hemos pronunciado de que ese modelo solo aumenta la desigualdad y la injusticia social, tenemos que empujar para que eso se concrete en el resto del continente. Y creo que es un inicio alentador en ese sentido, el inicio del desmantelamiento de ese modelo. Yo así lo concluiría porque evidentemente habrá que hacer un análisis más profundo, es un proceso muy grande, viene desde Salvador Allende, como ya lo dijo Joel, entonces es un renacer del pueblo chileno. Así concluiría yo. Chile despertó, era precisamente el hashtag utilizado, ¿no? Ruth, buenas noches. Gracias. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Un gran gusto porque, pues, hace 8 días tuvimos el resultado en Bolivia, también apabullante, ¿no? Del MAS. Y ahora vemos lo de Chile y a mí lo que me genera también mucha emoción anoche viendo los resultados, realmente estaba yo muy emocionada. O sea, el tema de Chile, es un tema que siempre he seguido, ¿no? Todo el tema de la dictadura, el periodo de Allende, luego todo el periodo de la dictadura y más. Entonces, tengo amigos que son chilenos, entonces me genera emoción, ¿no? Sobre todo, pero también emoción en el sentido de ver que fueron las jóvenes, hombres y mujeres, quienes iniciaron, ¿no? Hace un año estas manifestaciones. Ayer veía un video de cómo, y esto fue porque estaban subiendo el precio del transporte. O sea, veía un video en estos días sobre análisis sobre lo que está ocurriendo, lo que estaba por ocurrir con el plebiscito. Algo de lo que mencionaban es que en Chile aparentemente los salarios son buenos en comparación con otros salarios en el resto de Latinoamérica. El problema es que los precios son altísimos, ¿no? Son a nivel casi de Europa, como si estuvieran en Europa. Entonces, subir, aunque fuera a unos pocos pesos o centavos el transporte, era un golpe a la economía. También se habla mucho de un sistema de pensiones. México copió ese modelo, que es un modelo completamente neoliberal. Y mencionaban también, por ejemplo, que la gente vive en permanente deuda. Tienen incluso que endeudarse para comprar comida. O sea, ya no quieras para un coche, para una cosa de lujo, comida, ¿no? La educación, toda la educación superior es privada. Entonces, realmente esto es un triunfo, y es un triunfo del pueblo chileno, de todos estos movimientos. Sobre todo, pues están muy presentes las mujeres, como bien lo dijeron, los jóvenes, las jóvenes, y pues a mí me da muchísimo gusto el resultado. Aún en el periodo de la transición, eh, toda la estructura, digamos, institucional de lo que fue el pinochetismo, ahí permaneció.
O sea, realmente ahí estaba presente, o sea, Pinochet no sé hasta qué año fue senador vitalicio, ¿no? Creo que hasta los 80s, una cosa así, o sea, casi a punto de morir es que le empezaron a perseguir para hacerle un juicio, o sea, se fue invicto, la verdad, ese asesino, ¿no? Y pues me da mucho gusto, la verdad es que me emociona bastante, ¿no? Porque como les comento, es una historia que pues movió a toda Latinoamérica, a todos esos sueños, ¿no? De hombres que como Allende, pues pensaban un mundo diferente. Y también me da gusto por toda América Latina, porque creo que estamos en un momento de mucha efervescencia, en un momento coyuntural muy importante, coyuntural porque tenemos esta situación de la pandemia y escuchaba en una charla a Ignacio Ramonet que él hacía una comparación con lo que ha ocurrido en otros momentos de crisis, que también estamos en una crisis, estamos en una fase de crisis del capitalismo porque el modelo neoliberal se está derrumbando. Y una prueba de ello es lo que ocurrió también ayer en Chile, donde nace el experimento, ni siquiera fue Estados Unidos, ni siquiera fue Reino Unido, que después lo abrazaron con tanto fervor Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y entonces están en crisis y lo que puede venir en estos momentos, cuando hay momentos de crisis, lo que explicaba Ramonet es el ascenso de los totalitarismos, ¿no? De los fascismos. Entonces vemos que aquí en Latinoamérica hay una gran efervescencia política, hay una fuerza de la izquierda, pero también no hay que perder de vista y no hay que olvidar que va a seguir dando sus últimos coletazos de vida el neoliberalismo y la derecha, y bueno, también pensar en que sí puede acabar este modelo, esta fase del capitalismo, pero que el capitalismo permanece, o sea, no hay que olvidar que estos procesos se están dando dentro de un sistema capitalista sin por ello desmerecer el gran avance que significa para nuestros pueblos y en específico para el pueblo chileno. Gracias. Gracias, Ruth. Antes de seguir, quisiera agradecer a todas y todos los que ya nos acompañan y leer algunos comentarios. Tenemos aquí a Vianey Martínez. Buenas noches a todos los participantes. Juan Manuel Huerta Sosa dice, saludos, estimados amigos, gracias por compartir sus comentarios. El tema es histórico, qué mejor que los desconsiderados desarrollen estos datos. Aquí ay, perdón, que se me hacen bolas. Laura Itzel dice, saludos y buen debate. Xochiquetzali, buenas noches, saludos a toda la mesa, gracias por compartir. Y bueno, hasta ahí, hasta el momento de saludos y comentarios. Muchas gracias a todas y todos. Y ahora sí, Leopoldo, por favor. No, bueno, para ir redondeando un poco este tema de Chile, pues en realidad es emocionante escuchar esta canción, El pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Que la ha cantado toda Latinoamérica durante décadas, ¿no? Como un canto de esperanza de muchos pueblos oprimidos de Chile particularmente. Esa canción se compone en el 73, precisamente el año en que asesinan a Salvador Allende, ¿no? Y es muy singular, es muy singular que sucedan todos estos fenómenos, como dicen, ¿no? Casi 50 años después, 40 y tantos años después, en realidad estos cambios, este gran cambio que se da en Chile, la oportunidad de redactar una nueva Carta Magna, ¿no? La oportunidad de darle la vuelta a toda una pesadilla, ¿no? Toda una historia de opresión, de privatizaciones, de recortes, y un régimen particularmente represor, ¿no? El chileno, me parece, ¿no? No solo desde la constitución pinochetista en los años del año 80, ¿no? Sino mucho antes, ¿no? Desde que asesinan a Salvador Allende y le quieren impedir a Chile, ¿no? Le quieren privar a Chile de un futuro mejor, ¿no? Que lo quieren enterrar, ¿no? Lo quieren despedazar. La brutalidad en Chile fue particularmente hostil, humillante con los estudiantes, con los luchadores sociales, con los miembros del Partido Socialista, los persiguieron, los masacraron, mataron a Víctor Jara, le cortaron los dedos, quisieron aplastar a Chile y no pudieron, ¿no? O sea,
A mí a mí me pone muy contento lo que está viviendo el pueblo chileno y pues esclarecen, ¿no? Brillan las palabras de Salvador Allende que pronuncia la tarde en que lo asesinan, ¿no? Cuando están bombardeando el Palacio de la Moneda y él pronuncia un discurso desesperado, ¿no? Valiente, donde dice: pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y tengo la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser sesgada definitivamente. Podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, ¿no? ¿Y qué razón tuvo Salvador Allende, no? Pues así es. Sin lugar a dudas, Joel, ¿querías comentar, apuntar, añadir algo? Sí, no, nada más quiero añadir un tema y es que, o sea, estamos todos muy contentos hoy por esta victoria, pero la verdad es que es un proceso que apenas va iniciando. Es decir, la derecha sigue gobernando en Chile y viene todo el proceso constituyente. Y yo nada más quiero hacer una invitación a que estemos muy atentos a eso, porque también ha sido muy interesante la lucha por ver cómo va a ser convocada esa constituyente, cómo se va a componer, ¿no? Entonces, uno, que no sean nada más los partidos, esa es una lucha que se ha dado. Dos, que sea con equidad de género. Tres, que incluya también, que sea plurinacional, es decir, que incluya a los mapuches, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un debate muy interesante también para pensar cómo puede ser la participación en otros países, incluyendo México, ¿no? Y que es una disputa que apenas ahora empieza ese proceso, ¿no? Nada más quería añadir eso. Claro, sí, claro, es así. Digamos que de alguna manera ayer fue el colofón de toda una serie de una jornada, larga jornada de protestas y de clamor social, que de alguna manera tuvo como ahí esta conclusión victoriosa y esperanzadora ayer, pero efectivamente, como bien dices, Joel, empieza una larga jornada incluso de incertidumbre, ¿no? Para el pueblo chileno de saber exactamente hacia dónde se dirige esa nueva constitución, garantizar que esa constitución sea el resultado del clamor de las y los chilenos y no a lo mejor de las propias instituciones, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que la confianza de la población en las instituciones, en el gobierno, la aprobación del mismo gobierno, de los partidos políticos es casi nula, ¿no? O sea, justamente escuchando varios análisis, comentaban que precisamente uno de los aspectos más importantes es que toda esta decisión de aprobar o de votar por el apruebo hacia la nueva constitución tiene una especial relevancia en que viene del clamor del pueblo y no de los partidos políticos, no del gobierno, no de las instituciones. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente es una victoria, pero es el inicio de un largo y arduo proceso por el que tendrá que atravesar el pueblo chileno y que repercutirá, sin lugar a dudas, en nuestro continente. Entonces, bueno, pues hasta aquí ahora cerraríamos esta parte y quisiera que pudiéramos entrar en la segunda ronda de participación sobre un tema de lo más importante y al que sin lugar a dudas ha representado un gran desafío, que es la educación en línea. Si hay un gran y enorme reto que nos ha impuesto esta crisis mundial de salud, es el tema de la educación en línea. Antes de seguir, quisiera darle la bienvenida a este panel a Germán. Buenas noches, Germán, que ahora mismo... Hola, buenas noches. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Entonces, bueno, hay muchísimas vertientes y muchísimas aristas que tenemos que reflexionar alrededor de este tema que, sí, o sea, resulta casi desconocido para muchísimos millones de personas que son alumnos, padres de familia, profesores, escuelas, instituciones, gobierno y todo, ¿no? Entonces, aquí valdría la pena a lo mejor problematizar esta discusión en 4 ejes. Por una parte están los retos que se le ponen al modelo de enseñanza, que
qué significa o qué representa o qué importancia tiene y hacia dónde debe encaminarse esta, digamos, nueva pedagogía o nuevo método o modelo de enseñanza y de aprendizaje virtual. ¿Cuál es el aprovechamiento de los alumnos y, bueno, incluso hasta de los profesores y de las familias alrededor de la enseñanza en línea? ¿Qué pasa con la autoridad del profesor? ¿Qué pasa incluso con la relación del profesor y el alumno y la dinámica de interacción que hay o que se daba dentro de las aulas? Y el tema de la deserción escolar. Justamente estaba revisando un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que estimó que alrededor de 1.4 millones de estudiantes abandonarán sus estudios después de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde tenemos que ver? Gobierno, sociedad, alumnos, profesores, familias. Entonces, Joel, por favor, para no dilatar más en el inicio de este debate, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo primero lo que quiero decir es que es una realidad muy compleja y que hay que separar los niveles. Es decir, no es lo mismo la educación en línea para los niños de primaria, por ejemplo, que en la universidad o en un posgrado. O sea, creo que hay que diferenciar eso porque cambia mucho la dinámica que se puede tener con los niños o la relación que se puede tener ya a nivel universitario, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, yo hablo más desde mi experiencia como profesor a nivel universitario y de eso es un poco lo que voy a hablar más, ¿no? Lo primero que yo quiero decir es que es una situación que nos agarró de sorpresa a todos, o sea, nadie nos lo esperábamos. Un día estábamos en el salón de clases y a las 2 semanas estábamos iniciando el semestre, ¿no? A través de estas plataformas que nadie conocía. Entonces ha sido una curva de aprendizaje muy acelerada, en donde primero tuvimos que aprender, o sea, digo en serio, no sabíamos ni qué era el Zoom, tuvimos que aprender a usarlo, etcétera. Creo que ahí, en esa curva de aprendizaje, se reflejan mucho también las desigualdades de todo tipo, ¿no? Creo que hay un problema, sobre todo, bueno, hay un problema generacional, que se dice poco, pero que también existe. O sea, yo creo que los profesores relativamente jóvenes nos adaptamos mejor y a otros les costó un poco más de trabajo. Y bueno, está el tema de la desigualdad, ¿no? Hay quien tiene acceso a internet, quien no tiene acceso, sobre todo entre los estudiantes, ¿no? Y a partir de esa situación, pues hemos tenido que ir aprendiendo, primero pensando que iba a durar 2 semanas, 40 días, este semestre nada más, ahora ya no sabemos si va a durar 1 año, 2 años, o sea, ya no sabemos, ¿no? Y a partir de eso, pues hemos tenido que aprender esa situación extraordinaria a sacarle el mejor provecho, ¿no? Creo que para mí el problema mayor que comentábamos hace rato antes de iniciar es que hay un cambio entre lo público y lo privado. O sea, ahora, por ejemplo, aquí ustedes están viendo mi sala, ¿no? Y bueno, yo las de ustedes. Entonces, esa frontera en donde todos estábamos en un salón de clases, que era un espacio público, pues se rompe, ¿no? Y yo sí he visto con muchos estudiantes que tienen problemas porque, por ejemplo, me dicen, profesor, no puedo participar porque mi papá está al lado, está trabajando y pues él es el que va a hablar, ¿no? Porque, o sea, porque hay mucho ruido y pues nada más uno puede hablar, o están los hermanos, etcétera, ¿no? Y entonces eso representa un reto también en el sentido de la interacción entre profesor y alumnos. Por ejemplo, hay un tema sobre cuando los alumnos prenden o no prenden su cámara, si los alumnos hablan o no hablan, y eso en un salón de clases pues es muy sencillo, todos estamos ahí y participamos, pero cuando hay esta mediación es muy complicado porque tú no sabes si les falla el internet, si no pueden prender su cámara porque pues atrás están en su familia, están sus hermanos, sus papás o lo que sea. Me ha tocado, por ejemplo, un estudiante que prendió su cámara rápido, pero estaba trabajando, estaba como en una especie de taller armando unas cajas, ¿no? Me dijo, profe, prendo la cámara rápido porque pues estoy en el trabajo, ¿no? Entonces tú hablas, pero no sabes en qué contexto están los estudiantes y es un problema, ¿no? Por otro lado, pues sí se dificulta mucho la interacción porque cuando no se prende la cámara, sobre todo,
o sea, es muy difícil relacionarte con cuadritos que tienen nombres, que tienen, es muy complicado, pero pues yo creo que no puede ser obligatorio, ¿no? Y a partir de eso, pues hay que ir pensando en nuevas formas de cómo relacionarse. Yo, por ejemplo, he ido descubriendo nuevas formas, por ejemplo, armar grupos, dividirlos en grupos, el Google Classroom, etcétera, ¿no? Pero me parece que dimos un salto cuántico, que estábamos en el 2019 y nos amanecimos en el 2030, y ese proceso que nos iba a llevar una década, pues lo tenemos que aprender muy, muy rápido, y en ese proceso, pues hay muchos tropiezos también, ¿no? Y creo que entre todos, pues ahí vamos más o menos sacándolo, pero sí es muy complicado, ¿no? Yo hablo más desde mi experiencia, ahí la dejaría como saque para escuchar a los demás, ¿no? Gracias. Germán, ¿qué nos puedes decir? Qué padre de fondo. Bueno, es justamente por la reflexión que hicieron hace ratito acerca de lo sucedido ayer en Chile, ¿no? Yo también me uno a esta celebración que comparte toda la revista Consideraciones y pues millones de chilenos y probablemente millones de mexicanos, ¿no? Como parte de una unidad latinoamericana. Y es un pequeño homenaje, ¿no? Ah, pues vaya, es muy representativo, lo sabemos, ¿no? Bien, y con respecto a las clases en línea, yo también tengo que hablar desde una perspectiva muy personal como docente, ¿sí? Solamente que la perspectiva como docente también abarca la percepción de los alumnos, ¿no? La observación de los alumnos. Me gustó mucho este término ¿cómo es? Somestre. Sí, es que es cierto, no sabíamos utilizar las herramientas. Incluso ahorita, seguro las sabemos utilizar al 30%, al 40%. Y de pronto alguien dice, yo hice tal cosa, y entonces tú la experimentas y dices, me sirve. ¿Sí? Pero no estábamos preparados. Comparto esa idea de que no estábamos listos, que faltaba muchísimo. Yo he creído desde hace muchos años que la educación iba en ese camino, que era una perspectiva necesaria, era un camino que la educación en el mundo debía transitar en algún momento, pero no pensamos que nos fuera a tocar ahora, ¿no? Y me parece que la pandemia desnudó problemas en todos lados, ¿no? Y en la educación, pues no es la excepción, ¿sí? Hay mucha desigualdad, me parece que es muy evidente, hay un clasismo terrible. Me ha tocado ver las burlas que hacen los alumnos por los lugares en donde viven sus compañeros, ¿sí? Muchos alumnos son habitantes del Estado de México, ¿sí? O de la periferia de la Ciudad de México. Son alumnos humildes. Sus papás hacen el esfuerzo por mandarlos a la escuela, les consiguen computadoras y al momento de encender su cámara, porque muchos profesores los obligan a encender su cámara, otros alumnos se burlan de ellos, ¿no? Alumnos con un poquito de más privilegios, ¿no? También me parece que quedaron al descubierto, pues, varios, ¿cómo podríamos decirlo? La agresividad, tanto de los profesores como de los alumnos, ¿sí? Ya nos ha tocado ver, sobre todo los casos que se han hecho virales, pero estoy convencido de que todos los días hay una agresión por parte de un profesor hacia un alumno y viceversa, o entre los alumnos mismos, ¿sí? En mis clases, de pronto los veo escribiéndose cosas y se ríen, pero no puedes hacer demasiado, ¿sí? Y entonces en una ocasión, uno de ellos escribió a la chingada. Entonces esperé a que terminara la clase y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Profesor, no era para usted, era para mi compañero, solamente que no sirve su no sé qué, entonces tuve que escribírselo, ¿sí? Es decir, hay un comportamiento habitual, finalmente, ¿sí?
hay un comportamiento que están tratando de reproducir ellos por estos medios. El asunto es que ahora todos lo vemos. Antes se lo decían en voz bajita, se pegaban con el codo o se lo decían en el pasillo. Ahora no tienen esa posibilidad. Me parece que también los profesores necesitamos ser mucho más calmados, mucho más ecuánimes con todo lo que sucede en la pantalla, ¿no? Porque pues, finalmente estamos tratando con gente muy joven, que está sentada de 7 de la mañana a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, ¿sí? Bueno, ese es otro de los problemas. Otro, y ya con esto concluyo, porque si no podría quedarme aquí hablando de problemas todo el día, es que aún no entramos en una etapa que va a llegar y que va a ser una descomposición masiva de computadoras. Estamos haciendo trabajar a estas máquinas más de lo que soportan, ¿sí? Yo me di cuenta de un problema muy serio que era la desconexión constante de alumnos, ¿sí? Y es porque sus teléfonos se calentaban y pum, se apagaban un rato. Y luego para que no les pusieran falta, para que yo no les pusiera falta, volvían a entrar. Es decir, hay problemas por todos lados. Me parece que la pandemia destapó tanto los problemas de los alumnos como los problemas de los profesores, pero sobre todo el problema de la enseñanza, ¿sí? No estábamos preparados. Hay quienes se ufanan diciendo la educación en línea. No, esta es una educación emergente y los profesores estamos arreglándonosla como podamos y los alumnos también, ¿no? Y bueno, con esto concluyo esta participación. Muchas gracias. Antes de seguir con las participaciones, quisiera leer algunos comentarios que tenemos acá en Facebook. Carlos Martínez dice, buena noche a los desconsiderados. Leopoldo Lezama, felicidades hijo por el programa, te admiro. Saludos a todos tus compañeros por el programa Chile. Arturo Mendoza dice, Leopoldo, saludos desde el Caribe mexicano. Elisa Juárez, interesante mesa de análisis. Gracias por sus aportaciones a la reflexión y por abrir los espacios tan necesarios ante la incertidumbre y cambios sociales de gran magnitud que nos está tocando vivir. Vianey Martínez, muy cierto, educación emergente. Muchas gracias por sus comentarios y saludos. Ahora sí, Leopoldo, por favor. No, bueno, mi participación es más bien desde la posición de un papá neurótico con un niño de 10 años que realmente hemos vivido un verdadero viacrucis porque yo reúno todo lo que han dicho aquí, desde lo que ha dicho Joel, la introducción Germán, efectivamente, se han acumulado las problemáticas realmente desde la naturaleza de estas clases que en realidad no estábamos preparados, no estábamos listos. Yo creo que ni los maestros, ni los alumnos, ni los niños, ni los padres de familia, ni los directivos, ni la Secretaría de Educación Pública, nadie tenía previsto un problema de este tipo. Y me parece que se han visto las deficiencias, se han visto los problemas, ¿no? Efectivamente, desde que hay personas que no tienen computadora, desde hay personas que no tienen internet porque no tienen para pagarlo, ¿no? Desde la propia dinámica, ¿no? Es decir, bueno, mi hijo empezó a tener problemas porque no podía quedarse sentado de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, no podía. Es decir, se cansaba, ya no ponía atención. Entonces, los maestros, en una suerte como de exigencia, en el sentido de que tenía que sacar adelante las clases, pues empezaban a grabar a los niños, por ejemplo, y se los empezaban a mandar a los papás como prueba de que sus hijos no ponían atención. Y entonces, por ejemplo, yo fui hasta un terapeuta y la terapeuta me decía, bueno, imagínese usted que incluso presencialmente no es fácil captar la atención de un niño. Ahora imagínese virtualmente, es una cosa incluso absurda, ¿no? Obviamente si ni siquiera a veces en una película de 2 horas uno pone absoluta atención, es imposible. Entonces estamos viendo una suerte de malabar, ¿no? De malabarismo tanto de profesores como de niños. Yo retomaría brevemente el tema de la intimidad, uno de los puntos que tocó Joel, ¿no? Creo yo muy atinadamente, con una experiencia que yo les contaba, que es que los alumnos de quinto de primaria
de la sesión de mi hijo vieron morir a la abuelita de un compañerito de 10 años. De pronto como el niño volteaba y ve que su abuelita en el sillón se desvanecía, ¿no? Primero el desconcierto, ¿no? Y luego todos como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y luego el niño empezando a gritar, diciendo que a su abuelita le pasaba algo, y luego constatando que la señora había fallecido. Todos viendo eso en vivo. Y el maestro sin saber qué hacer cuando lo advierte, no sabía qué hacer, si interrumpir la sesión, si cerrar la transmisión. Esto trajo problemas porque los niños estuvieron viendo 15 minutos un muerto que además era la mamá de la maestra de inglés, que era la clase que seguía. Entonces fue una cuestión verdaderamente traumática durante unos días. Muchos niños no fueron. Hubo problemas con el maestro porque los papás les reclamaron no haber suspendido la transmisión, pero ahí ya surgen un montón de conflictos de qué hubieras hecho, ¿no? ¿Qué protocolo sabías, si lo sabías, si no lo sabía, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien fallece enfrente de la cámara? Pues bueno, realmente nadie está preparado para este tipo de cosas, ¿no? O las cuestiones que ni siquiera siendo virtuales nos libramos, ¿no? Como el caso del profesor de química, ¿no? Que le dice a la chava, no, pues no sé, pero pues, no estamos presenciales para proponerte sexo, ¿no? Verdaderamente increíble, ¿no? O el profesor del CCH que se burlaba de un alumno discapacitado, ¿no? Es decir, es una cuestión muy, muy, muy enorme, es una tarea muy grande, porque además, como también apuntó Joel, no sabemos cuándo va a acabar. Es decir, no sabemos si esto va a acabar este semestre, no sabemos si va a durar el año que entra, no sabemos si va a haber una normativa general que va a imponer la SEP, ¿no? Desde que las cámaras estén abiertas, no estén abiertas. Es decir, por ejemplo, con un niño yo veo que las cámaras estén cerradas, es imposible tener el control de un niño de esa forma, ¿no? Pero al mismo tiempo hay la cuestión de que, por ejemplo, yo no sabía que otro amiguito de mi hijo está solo porque los papás se van a trabajar. O sea, él se hace de desayunar, él prende la cámara, él cierra la cámara, todo. Un niño de 10 años lo hace todo. Entonces, bueno, es una serie de problemáticas que sí es un tema, ¿no? Digo yo, esta sesión de los desconsiderados me sirvió a mí como terapia y como una suerte de desahogo, pero pues es que sí, realmente es un reto para todos, ¿no? Y pues bueno, pues ya hasta aquí la dejo y disculpen mi neurosis. Ruth, ¿qué nos dices? Gracias. Bueno, pues yo fui docente por 10 años en la UNAM, pero no me tocó esta realidad, aunque la he visto de manera pues reiterada, como lo mencionan amigas y colegas, como Leopoldo, que nos contó esta historia, y a mí en lo particular me impactó mucho. Soy muy sensible a los temas en los que están involucrados niñas y niños. Yo estoy siempre preguntando a mis sobrinos cómo les va en la escuela. Pero bueno, nosotros estamos un poco hablando acá desde una perspectiva muy del lugar en el que nos movemos. A mí, yo la verdad detesto la palabra privilegios, pero sí puedo decir, bueno, estamos como en una realidad de vivir en la ciudad, en la capital, en una zona urbana, y pues México tiene muchas realidades, y hay unas que tenemos más lejos que otras. Y yo quiero comentar la situación de las niñas y los niños, adolescentes que viven migración, que son migrantes internos, porque sus padres son jornaleros o jornaleras que viajan del sur del país hacia el centro. Y que bueno, pues de ellos no se habla en la televisión nunca, o sea, y menos ahorita en la situación de pandemia, pues jamás los hemos escuchado nombrar. Yo nunca he visto ni siquiera al secretario de Educación que mencione la situación de estas niñas y niños, que si en tiempos, digamos, normales eran invisibles, pues hoy lo son y lo son más, ¿no? Porque de por sí, por esta invisibilización en la que están, hay pocos programas educativos, poco presupuesto, pocos recursos para atenderlos, para salvaguardar sus derechos. Y quiero leer el testimonio de una profesora de Yurecuaro que dice, con mis alumnos sufrimos de muchas dificultades para comunicarnos. Todo fue tan rápido que de alguna manera u otra se tornó difícil que encontráramos un medio para ello. Los alumnos en situación de migración, como ya se conoce, son niños de escasos recursos, situación que dificultó que utilizáramos la tecnología como apoyo para la realización de actividades de manera digital.
Los alumnos, por su parte, trabajaron en un libro recopilado que poseía actividades de temas vistos en clase y temas nuevos, permitiendo que avanzaran con ayuda de sus padres. O sea, ni siquiera acceso a los materiales en tiempos de normalidad. Ahora, en esta nueva normalidad, pues menos acceso tienen a la tecnología, a los recursos y a las herramientas, pues para poder llevar pues su educación, ¿no? A buen término. Además de que en este tipo de educación muchas veces es multinivel. O sea, una maestra tiene que atender a alumnos de diferentes grados escolares. Entonces, yo creo que este es un tema del que deberíamos también hablar, darle visibilidad acá nosotros desde consideraciones que siempre pues estamos como muy atentos a este tipo de temas, visibilizarlo. Por eso hoy quise retomar esa parte y leer este testimonio de varios testimonios que me llegaron, pues para que también se conozca, ¿no? Esta otra realidad que viven las niñas y los niños de este país, las adolescentes. A veces, pues tienen que viajar con sus padres, porque esa es la forma, es su sustento de vida. Entonces, bueno, los están atendiendo en albergues, pero pues imagínate en esa situación de que la sana distancia, de que si entramos otra vez a semáforo rojo, pues ya no es tan fácil para sus padres, para ellas y para ellos, pues estar acudiendo, tienen que acudir cada tanto al albergue para, pues seguir con sus actividades académicas. Y bueno, hay que pensar que en este país, artículo 3º de la Constitución, está garantizado el derecho a la educación. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí con estas niñas y estos niños? Pues lo dejo ahí nada más sobre la mesa para que también si pueden dar un comentario al respecto, o las personas también que nos están escuchando, pues también estén enteradas, ¿no? De esto que pasa en otras latitudes de nuestro país. Gracias. Gracias, Ruth. Antes de seguir, quisiera leer este comentario, reflexión que nos hace Mario RM. Dice, por lo menos desde hace 5 años ha habido una tendencia a la educación virtual, en línea o a distancia, pero nadie le había dado la atención necesaria. Hoy, la pandemia nos plantea un cambio de paradigma en la educación. O nos preparamos o fracasamos al margen de las pandemias. Eh, ¿Quién sigue? Es que se cerró tu micrófono, Pam. Ay, No te ¿el mío? escuchamos lo que dijiste. Ay, nada, no, bueno, que estaba yo leyendo, perdón, pensé que lo había abierto. Bueno, estaba yo comentando o estaba leyendo el comentario de una persona que está aquí en Facebook que nos dice, Mario, por lo menos desde hace 5 años ha habido una tendencia a la educación virtual en línea o a distancia, pero nadie le había dado la atención necesaria. Hoy la pandemia nos plantea un cambio de paradigma en la educación. O nos preparamos o fracasamos al margen de las pandemias. Entonces, bueno, pues ahí está esta reflexión. Y bueno, en el orden de participaciones, Octavio, por favor. Ya, sí, bueno, voy bueno, ¿para qué decir que voy a ser breve? Si cuando alguien dice que va a ser breve es porque no lo va a hacer, ¿verdad? Mejor no lo digo. Sé breve. Pero voy a tratar de hacerlo, se los prometo. Porque hay otra ronda y va a integrarse un alumno que desde esa visión va a hablar, ¿no? Pero a mí me gustaría mencionar el tema de la autoridad del docente. Autoridad, ojo, entendida como esta imagen de un profesor que inspira y se vuelve un guía, un ejemplo para transmitir, ¿no? Y volver el conocimiento como una experiencia colectiva. Si no hay autoridad del docente, su palabra no tiene fuerza. Es decir, las ideas, las palabras no penetran en la conciencia de, de ese espacio colectivo del aula. Y entonces, en ese sentido, es necesario hablar de la autoridad, porque creo que está en crisis la autoridad. Uno, desde antes del tema de la pandemia y las clases en línea, la autoridad se puso en crisis como consecuencia de una lucha legítima, necesaria, fue el movimiento contra la violencia de género, en ese espacio sagrado, ¿no? Sí, que es el aula.
que por omisión e hipocresía no se hablaba de ese tema, ¿no? Estaba oculto, ¿no? Así, soterrado en las sombras. Un poco como cuando después se reveló el tema de la pederastía en la iglesia, ¿no? En los curas. O sea, esas dos figuras además emblemáticas, fundamentales en toda comunidad, ¿no? El cura y el profesor, ¿no? En cualquier comunidad, por más alejada que haya, en cualquier pueblo del país, ¿no? Son dos figuras emblemáticas que a lo largo de la historia siempre fueron incluso líderes de revoluciones sociales y políticas. Bueno, los curas primero fueron exhibidos, se mostró esta parte. No quiere decir que todos los curas hagan eso, ni quiere decir que todos los profesores sean eso, pero sí se cuestiona la figura del profesor a raíz de estos excesos. Y las clases en línea ponen nuevamente en crisis el tema de la autoridad, porque en parte la autoridad se concede, per se concede de manera a priori por también la institución. Tú eres profesor ya de una institución, y en este caso las clases en línea nos han desprovisto a la figura del profesor de este espacio de interacción que es el aula. Eso ya no existe. Y entonces creo que lo que debemos poner en el centro, y ese es un consejo para todos mis queridos profesores, sobre todo de bachillerato y de licenciatura, y yo creo que incluso para todos los niveles, ¿no? Es para reconstruir la autoridad, la figura fundamental, central en la sociedad, ¿no? Porque además es un motor de desarrollo social en la figura del profesor, ¿no? Es hablar de poner en el centro de su práctica docente, la empatía, que creo que eso es lo que no se ha hecho. Si ponemos en el centro de la empatía, tenemos que entender una cosa, que nos duele a la gran mayoría de los docentes, y que tenemos que aprender a soltar, ¿no? Uno, si hay algo que va a estar en crisis, si hay algo que va a haber un déficit en el mundo sobre el tema de la educación, es el aprovechamiento. Tengámoslo ya claro eso en la cabeza. Como nadie estábamos preparados, y eso ya se ha dicho cientos de miles de veces en todos lados, ¿no? Y aquí este panel no es la excepción. Nadie estaba preparado, pues no, en el mundo no estaba preparado, y sobre la marcha, y tenemos que entrarle, ¿no? Y entonces tenemos que poner en el centro la empatía y estar muy conscientes de que no, el aprovechamiento va a ser el mayor sacrificado de esta experiencia inaudita en el mundo. Y entonces tú como profesor no puedes ponerte ese mismo papel que en el aula, ¿no? Y decir, a ver, prende tu cámara, ¿no? Y a ver, ni modo, así es. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ponemos en el centro la empatía, vamos a apostar a reconstruir la figura del profesor. Esa es la propuesta. Ponernos en el lugar del alumno, pero también, y si eso lo sabemos hacer, porque la autoridad no se construye solamente por la empatía, claro, evidentemente, tienes que tener dominio de la materia, tienes que tener pues, un ejemplo, ¿no? O sea, está de más decir el tema del acoso y de la violencia, ¿no? Es decir, acosar en el aula y eso, pues el aula es sagrada, pues, el aula es sagrada. Pero, pues a estos profesores se les olvidan esas cosas, ¿no? Y que no entienden que así como tú estás entrando en la intimidad de los alumnos, ellos también entran a la tuya. Estos comentarios absurdos de los profesores de la Facultad de Química, de estos dos, ¿no? Que no podemos decir que todos los profesores de la UNAM son eso es falso, ¿no? Eso es falso también, ¿no? Tenemos que recuperar también la confianza en la figura del profesor. Tenemos que recuperar, pues, pero a partir de la empatía. Yo insisto en eso, ¿no? Y situarnos en el siglo XXI. Ya nos metimos, ya la pandemia nos metió de bruces al siglo XXI. Y ahí estamos, ¿no? En el suelo. Pues hay que levantarse, no hay de otra. Y la educación es fundamental para cualquier reconstrucción social. Pues eso es fundamental, ¿no? Y la figura del profesor está en el centro del debate público sobre la educación. Entonces, yo ahí le dejaré sobre el tema de la autoridad, el aprovechamiento, pero hay otros dos temas que quisiera poner aquí a discusión en la segunda ronda, que es la deserción escolar. Es grave, es preocupante, y el tema de la teoría pedagógica. O sea, ¿qué vamos a hacer?
¿cómo le vamos a entrar, no? Porque también otra herramienta para la autoridad es, o para la figura que inspira, como el profesor que inspira, me refiero, pues, ¿no? Para que no se entienda, no se malentienda el tema de concepto de autoridad, ¿no? Porque también se ha abusado de esa figura de autoridad. Y se abusaba durante muchos años, ¿no? Los profesores que golpeaban a los alumnos, ¿no? Que ahora ya no está normalizado eso. Y hay que desnormalizar muchas cosas, como la violencia de género. Esos chistes que hacían esos profesores porque lo tenían normalizado. No lo veían como agresión, lo veían como algo natural, ¿no? Entonces hay que desnormalizar, hay que poner en el centro de la empatía y hay que recuperar muchas cosas para recuperar la vida lo mejor posible, que eso es lo que creo que está en el centro, por encima del propio conocimiento. El conocimiento adquiere sentido cuando se transforma a la vida, cuando se aplica en la vida el conocimiento, ¿no? Gracias. Pues sí, creo que aquí justamente estamos en uno de los aspectos, pues a lo mejor más discutibles o más, que pueden ser como más polémicos, pero que justamente es muy necesario discutir, y es qué pasa con las violencias que se ejercen no solamente, y creo que ahí esto hay que hacerlo visible, no solamente de los profesores hacia los alumnos, sino también de los alumnos hacia los mismos profesores, ¿no? ¿De qué manera se tiene que establecer esta relación de respeto que uno podría decir que está sobreentendida, pero que evidentemente no lo está, entre alumnos y profesores en un ámbito nuevo, inexplorado o escasamente explorado, que son y en una dinámica virtual, o sea, donde no hay contacto con el otro, no hay más elementos de comunicación más que aquellos que se circunscriben en el pequeño recuadro de la computadora, ¿no? Y absolutamente todo lo que no está, también dice qué es lo que pasa dentro de las aulas, ¿no? O sea, todo el contexto también dice, también comunica, también habla y también influye en el tema de la relación del profesor con el alumno, en la autoridad del alumno hacia el grupo. O sea, es una dinámica completamente diferente. ¿De qué manera? O sea, estamos claros en que esas relaciones están cambiando drásticamente, y qué tenemos que hacer, o sea, porque también qué tienen que hacer las familias, qué tienen que hacer las propias autoridades o las propias instituciones, si no es solamente hacer la capacitación, digamos, en términos de tecnología para los profesores y los alumnos. ¿Qué debemos hacer y hacia dónde debemos ir como sociedad en este contexto que nos abre nuevos retos que son inevitables, ¿no? Antes de entrar a esta segunda ronda de participación, quisiera que pudiéramos darle la bienvenida a Raúl González para que se incorpore en esta ronda de participaciones. ¿Sí está? No. Bueno, mientras se conecta Raúl, pasamos contigo, Joel, para volver a esta... Buenas noches, Raúl, ya estás. Contigo, Joel, vamos para empezar esta segunda ronda de participación, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo lo primero que quiero decir es un poco contestando a Octavio con el tema de la autoridad. Yo creo que claro que hay una crisis de la figura de autoridad del profesor, y creo que eso es positivo. O sea, creo que hay una educación planteada de manera muy vertical, decimonónica, en donde el profesor, porque además, perdón Octavio, pero tú lo dijiste, se trata de penetrarle al alumno el conocimiento. No se trata de eso, se trata de construir una educación muchísimo más horizontal, que sea una retroalimentación, que sea participativa de los alumnos y alumnas, y que en donde el profesor sea más una guía de esa discusión. Y ahí hay modelos, digo, desde Freire, el modelo que han intentado aplicar con sus problemas o no en la UAM, etcétera, en donde el profesor sea mucho más una guía que una autoridad. Yo creo que tampoco creo que el aula sea un espacio sagrado, creo que hay que bajarle un poquito a eso. Creo que el aula tiene que ser un espacio y el aula, y en este caso el Zoom, tiene que ser una relación mucho más horizontal, mucho más participativa, mucho más empática, mucho más en base también a los cuidados, a la empatía, a los afectos. O sea, no, creo que hay que bajar esa cuestión de la autoridad del profesor comparado con el cura, además, como esa figura que va a llevar el conocimiento,
creo que claro que esa figura está en crisis, pero está en crisis además, por lo menos desde los 60s, por lo menos desde los 60s, eso está cuestionado por los propios estudiantes, y qué bueno, porque ese modelo tan vertical pues ya no funciona, y más ahora estamos hablando del siglo XXI. Claro que no se trata de dar conocimientos y metérselos a la cabeza a los estudiantes, sino más bien aprender, como dicen en el CCH también, aprender a investigar, que los estudiantes tienen acceso a internet, tienen acceso a un montón de cosas, pues que demuestren también su creatividad. Entonces yo creo que esa figura pues sí está en crisis, obviamente, tal como estaba planteada antes, porque era una figura patriarcal, era una figura vertical, era una figura autoritaria. Yo celebro profundamente que esté en crisis, y creo que ahora el gran reto en estas plataformas en línea es cómo también generar nuevas formas de interacción. Yo creo que en un inicio nuestra reacción, me incluyo de manera también autocrítica, nuestra reacción fue, bueno, pues la conferencia en el Zoom, ¿no? En el internet. Y poco a poco hemos ido encontrando formas en donde se puede haber participación, en donde intentar escuchar a los estudiantes, intentar generar grupos para que participen, hacer ejercicios, pero en eso todos vamos aprendiendo poco a poco. Y creo que también ahí es, ya con esto concluyo, ahí es muy importante también la participación de los propios estudiantes en innovar en estas formas, ¿no? O sea, yo creo que ellos también pueden tener muchísima creatividad para proponer cosas, no sé, para imaginar dinámicas. No es fácil tampoco hacerlo porque a veces, pues ellos no están también acostumbrados, digamos, a esa pasividad, pero en la medida en que lo logremos hacer mucho más colectivo y en donde podamos escucharnos, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Y ya, ahora sí con esto prometo que concluyo. Una última cosa que quiero decir es que más allá de los contenidos didácticos, pedagógicos, o sea, los temas que veamos, una función muy importante ahora en estas interacciones en línea también es el tema de los afectos, ¿no? O sea, creo que también los profesores jugamos un papel ahí, y los grupos de escuchar, ver qué problemas hay y tener como ser muy empáticos ante los alumnos y ellos mismos, ¿no? Y creo que esa es una tarea que también hay que impulsar bastante. Gracias, Joel. Antes de darle la palabra a Raúl, voy a leer algunos comentarios de quienes nos están siguiendo ahora en Facebook. Aquí está Elisa Juárez, dice, así es, estamos aún lejos de alcanzar una equidad educativa con el contexto de la pandemia. Esta se acentúa más, esta desigualdad. Dice, la enseñanza, también Elisa Juárez, dice, la enseñanza en línea la conciben erróneamente con la presencia del maestro al frente, cuando el aprendizaje está en que alumnos estén involucrados en las actividades investigativas. Maki Nenamosa dice, buenas noches a los desconsiderados. Excelente intervención, Octavio. Saludos, abrazo a la distancia. Vianey Martínez nos dice, el país no está preparado para esta nueva realidad tecnológica porque no se cuenta con la infraestructura necesaria en muchos lugares de escasos recursos. Todo ha sido muy express, sin saber si los alumnos o profesores tienen las herramientas para cubrir esta educación virtual, dejando en desventaja a varios alumnos que por la falta de esas herramientas o de espacios de estudio traerá también la deserción escolar. Dice Gerardo Contreras, la mesa de análisis, muy interesante y atinados sus comentarios. Ernesto Coronel dice, saludos a mi amigo Raúl González, te quiero mucho amigo, éxito, me encanta escucharte. Maggie Gloria Grimaldo dice, de acuerdo Joel, es necesario buscar la horizontalidad de la educación. Y Juan Ángel Valencia Alcántar dice, Raúl, viejo amigo, éxito, y reitero completamente, aún está en déficit de infraestructura en el conocimiento y adaptación de nuevos recursos. Pues bueno, ahora sí, Raúl, te toca el uso de la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias antes que nada, ¿no?
por este espacio, ¿no? Yo rodeo de profesores con amplia experiencia y creo que siempre es bueno mirar al otro, ¿no? Y en este caso creo que lo primero que hay que decir es que como alumnos ya estamos cansados, así definiría la situación, porque nos casamos con la idea de que esto iba a durar un par de meses, un par de semanas quizá, esperando en que algún momento el gobierno anunciara que por fin ya vamos a regresar a las clases, ¿no? En mi caso, bueno, a la universidad. Y lo que veo que está de fondo es que se ha perdido el vínculo fuera de clases, en clases y fuera de clases. Es decir, ya no puedes conversar con los compañeros en el pasillo, ya no te puedes saltar las clases, ¿no? Porque pues, prácticamente te las saltas, te las pierdes y ya no hay repetición. Hay una serie de problemas que pues son muchos, ¿no? Son bastantes, pero yo me quedaría con algunos. Los principales son la falta de empatía de los profesores, por ejemplo, que es que algunos, pues a rajatabla te dicen, prendes tu cámara sí o sí, por una sencilla razón, yo estoy prendiendo mi cámara, entonces lo mínimo que merezco es lo mismo de tu parte, ¿no? Y se suscitan muchos debates de sobre si es pedagógico estar sentado más de 6 horas frente a una pantalla, de si sobre es pedagógico tomar un curso, intentar trasladar un curso habitual, no sé, bachillerato, licenciatura, a la parte virtual o no, con todo lo que implica. Y conviene entender, por ejemplo, que en las carreras de área 1 y área 2 particularmente, pues uno sí se pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los ingenieros? ¿Qué hacen los químicos? ¿Qué hacen los biólogos con todas sus prácticas? Y bueno, ya para cerrar, me quedaría con la idea de que pues esto no augura muy bien. Es decir, yo creo que esto se queda y se queda para siempre. Lo que sí se va a poder hacer es quizás alternar la parte virtual con la presencial, pero eso será hasta no sé cuándo. Y mientras pase eso, lo que nos queda, al menos como alumnos, es intentar ver en la posibilidad qué tenemos o qué podemos hacer para rendirlo mejor en las clases. Y en este sentido me quedo con lo que dijo Joel. La enseñanza, el profesor debe de ser de manera horizontal, ¿no? El hecho de poder acercarte y decirle, oiga, profesor, yo no puedo conectarme, pero puedo hacer esto, esto y esto para resarcir ese problema, ese déficit, ¿no? A lo que quiero llegar y decir es que tenemos que adaptarnos porque todos dicen, pues yo ya me adapté, ¿no? Porque se sientan y prenden la cámara y ya creen que con eso es adaptación. Pero los estudios en imagen y los estudios que hablan sobre estos temas es que te dicen, tienes que hacer una serie de cosas para que puedas creerte esta idea de que estás en clases, ¿no? Que estás trabajando. Es decir, si vas a tomar tus clases, pues no hagas lo que harías estando en clases, ¿no? No desayunes, no te quedes dormido, ¿no? Son de estas cosas que debemos de empezar a hablar sí y solo sí hay la corresponsabilidad del otro lado del profesor. Yo me quedaría con esa parte y pues bueno, creo que el debate que aquí han expuesto todos ustedes es muy rico y va a abonar más de fondo. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Octavio, a ver, por favor. En 2 minutos para aclarar. Oigan, pero perdón que interrumpa, pero yo también quiero decir algo antes de que Octavio hable, si me permites, porque es respecto a lo que dijiste en tu intervención pasada. Sí, es que quería aclararlo porque creo que no se entendió la parte, Por pero sí eso, está bien, pero adelante. para que lo aclares completo, porque no es sobre la autoridad lo que tengo que decir. Bueno, si me regalas un segundo, ¿sí o no? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Joel. Yo también, bueno, dices que ahorita nos vas a explicar lo de la autoridad, pero también me parece un poco que esa es una visión un tanto adultocéntrica, ¿no? De decir acá el profesor, o sea, yo también creo que hay que apostar a esta cuestión de la horizontalidad. Y también esta cuestión del comentario del profesor, tú dijiste que fue algo absurdo. No, es que no es algo absurdo, es violencia. O sea, la misoginia y el acoso es violencia. Y me parece que ahí sí difiero también de Pamela cuando dice que la violencia también de los estudiantes hacia el profesor. Bueno, es que la educación la vemos como está estructurada, que es una relación jerárquica, ¿no? Como bien lo mencionó Joel, es algo vertical. Y la estructura misma, o sea, no tanto de las violencias que se dan a nivel individuos, sino que estructuralmente, o sea, la escuela es violenta. Ya desde el momento en que tenemos
una currícula oculta, ¿no? En la que se reproducen desigualdades, pues ahí está plasmada y se legitima con estos discursos de profesores que sin importarles, estando a cámara muy seriamente, le dice a la alumna que si la tuviera enfrente le pediría sexo para pasar la materia. O sea, eso es muy violento. Y por otro lado, yo más que empatía, me quedo más con la perspectiva de la pedagogía crítica que habla más bien como de la construcción del sujeto y de que la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una relación social, pero también una construcción de sujetos. Eso es con lo que yo me quedaría. O sea, vamos a tratar de usar la tecnología, no nos queda de otra, pero pensando en que tenemos enfrente a personas y personas con todas estas cuestiones que ustedes mencionaron de que el lugar donde viven, los espacios desde donde están tomando sus clases, las desigualdades a las que están enfrentándose. Y por último, ya porque vamos a cerrar el tema, ya estamos pasando del tiempo, quiero mencionar, bueno, este año se hizo se aprobó no desde el año pasado lo de la reforma de la nueva educación, y parece que también en esta nueva normalidad, en esta coyuntura, no se está considerando a las estudiantes, niñas y niños con discapacidad, ¿no? No se están considerando, o sea, no, imagínense, como dice Leopoldo, los niños que no tienen una discapacidad psicosocial como Asperger o autismo, no pueden estar 8 horas sentados tomando una clase. Ahora los niños que tienen viven con una discapacidad, entonces también es algo que no se está mencionando en ninguna mañanera, en ningún lado. Y bueno, ya discúlpame, Octavio, discúlpame. No, para nada, pues eso se trata, ¿no? Yo creo que del debate, mira, pero para aclarar este asunto de la autoridad, yo la autoridad la concibo como una experiencia colectiva. Creo yo que el profesor, por eso le dije, por eso yo sabía que cuando iba a mencionar la palabra autoridad iba a generar mucho ruido, por eso dije, aclaro, hasta le hice así el dedito, aclaro, autoridad entendida como esta figura del profesor que inspira, o sea, no que ejerce un dominio, no que somete, que inspira. O sea, si tú como profesor no inspiras, porque yo creo, miren, yo creo que la autoridad solamente puede ser colectiva, o sea, en ese sentido de una educación horizontal, solamente se puede dar sí, solo sí, eso es una condición que yo creo que es inevitable, impostergable, es una condición sine qua non, ¿no? El tema de la experiencia amorosa, es decir, sí, solo sí, cuando el conocimiento es una experiencia amorosa. Amorosa en el sentido de que se acude al salón de clases o a la clase en línea con el hambre de saber, con el hambre de ser, de querer aprender, no con la idea de voy a pasar la materia. Entonces, nos han domesticado, sometido, ¿no? Controlado, diría Foucault, ¿no? A lo largo desde la primaria, es más, desde el kinder, nos dicen cómo se debe transmitir el conocimiento. Entonces, tú llegas entonces a la universidad como profesor y te encuentras ya con estudiantes que son estudiantes desde que tienen 3, 4 años y vienen con toda una experiencia pedagógica encima, que es muy difícil desmantelar. Yo recuerdo un profesor en la Facultad de Ciencias Políticas que nos reunió en el salón de clases y nos dijo, vamos a empezar la clase. Dice, ¿qué les interesa saber? Y yo me acuerdo que todos estábamos desconcertados porque, ¿cuál es el programa? ¿Qué vamos a leer? Nos decía, no, es que eso no. Desde la lógica de Freinet, ni siquiera Freire. Freire es un moderado, ¿no? Un radical de la educación no es Paulo Freire, es Freinet, el de la educación en libertad, este anarquista español, ¿no? De la guerra civil. O sea, el rollo de, no, esto es de construir, el plan de estudio se construye al final del semestre, decía él. Entonces nos delegaba toda la responsabilidad a ti como alumno. Es tu responsabilidad aprender y es mi responsabilidad ser parte de, o sea, es una responsabilidad compartida. La horizontalidad no es que todos tienen, digamos, es la responsabilidad para mí. Eso es lo que yo entiendo como autoridad. Todos somos responsables de conocer.
no es que yo soy el responsable de enseñarles a ustedes y transmitirles conocimiento, y aclaro el segundo malentendido, el tema de la conciencia y el conocimiento. Yo decía que las palabras tocan la conciencia del alumno, a eso me refiero con penetrar. Tus ideas penetran en la conciencia del alumno en el sentido de que lo que tú dices tiene sentido. O sea, por ejemplo, estos profesores violentadores, acosadores, que acosan en el aula, ¿qué fuerza moral puede tener lo que él diga? O sea, lo que él diga no tiene valor para ti como alumno. Un profesor que violenta, un profesor que acosa, un profesor que es corrupto, un profesor, es decir, que no tiene calidad moral, que no ama lo que hace, que no ama su labor, que no está enamorado de esa experiencia del conocimiento, pues entonces no tiene sentido sus palabras. Sus palabras no tienen fuerza, no entran a tu conciencia, a eso me refería. No son un ejemplo para ti. Entonces, en ese sentido, un profe tiene que inspirar. Por eso digo que en el centro va la empatía. En el centro va la empatía. Pues a Porque mí no hay me otra manera. No hay parece que esa visión es muy adultocéntrica. Sí, ¿Por qué porque soy tenemos adulto. los adultos que Sí, ser los ejemplos de los jóvenes? ¿Qué tal si ellos no nos quieren de ejemplo? no, ¿Por qué bueno, no por un eso. estudiante puede ser un ejemplo para mí, adulto? ¿Por qué no es al revés? También aprendes de ellos. Pero tu labor en el aula, yo creo, es inspirar. Es inspirar. No que te imiten ni que te copien, no. Pero sí creo que es entregarte, ¿no? En el aula. Y eso inevitablemente habrá quien lo valore y habrá quien no, ¿no? Y ya, o sea, porque tampoco el profesor tiene el poder de transformar la sociedad directamente. O sea, la educación también es muy limitada, ¿no? También es muy limitada, yo creo. Pero bueno, yo creo que a eso me refería con la autoridad, ¿no? Con la responsabilidad compartida entre todos. Entre Es de todos. ida y vuelta, Octavio, es de ida y vuelta. Sí, 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 por eso digo, ¿Qué dice el lema de la universidad? Todos lo sabemos entre todos. por Todos lo eso, sabemos entre todos y todos nos construimos de ida y vuelta, ¿no? Entonces es un problema muy complejo. Decía Luis Villoro, a mí me tocó tomar clase con Luis Villoro en la Facultad de Filosofía y Letras y decía, el verdadero maestro, y ahí sí yo coincido contigo, es el que despierta al maestro interior. Un maestro que no te despierta nada a ti, yo creo que el respeto sale sobrando, claro. Esa es una discusión muy tremenda, ¿no? Porque en qué medida, ¿no? Alguien va a construirte, sea realmente un maestro va a moldear a un ser humano, ¿no? Como tú dices, es una responsabilidad muy grande. Pero si no hay esa interacción, me parece que el proceso no se ha cumplido, ¿no? Yo me quedo con esas palabras de Luis Villoro. y El por verdadero último, maestro es el maestro, el que despierta al maestro interior. en 20 Disculpen segundos. la interrupción, ¿eh? No, Disculpen está bien, no está la bien. metichez, Digo, o lo sea, pero metiches, ¿eh? qué gachos son, conmigo sí todos se metieron al debate, ¿no? En mi intervención. Está bien. Yo en 20 segundos concluyo. Ruth, está maravillosa la idea, la utopía del construir sujeto. Pero ¿sabes dónde se tuerce la idea? Cuando a priori del profesor hay un sistema y el sistema te dice que ese sujeto se vuelve un número en la evaluación. La evaluación es donde se tuerce todo. Tienes que convertir en número al sujeto. Y ni modo que digas, pues no voy a evaluar. Pues es una rebelión al sistema. Digo, son aspiraciones. Nunca debemos de perder la aspiración utópica porque eso nos Esa lleva... construcción se da en el tiempo en el que estás dando la clase. O sea, sí sabes que vas a Ahí la terminar dejo yo. haciendo una evaluación, Ya, pero ya pero es la otra intervención construcción eso. se da en el proceso, no en el momento de evaluar. Bueno, eso pues ya es una medida, una cosa que viene ni siquiera del profesor. Por eso, al final tú tienes límites, o sea, tampoco le pongamos más allá al profesor de lo que no puede, ¿no? Por eso yo lo reduzco en lo mínimo. Lo mínimo es que tenga la capacidad de inspirar. Ya no es que salgan con mucha información, ya con eso hiciste una labor, yo creo. Tenemos que ir cerrando un poco ya Ya, esta discusión y antes de terminar con las participaciones también de Raúl y de Germán, quisiera dar esta última voz a los comentarios que nos dan en Facebook y dice Marisol, concuerdo completamente con lo que menciona Raúl. Lilium y Emali dice, buenas noches chicos, chicas, lo cierto es que la actual situación solo la ha desvelado quienes somos mediante la
viralización virtual una vez más. Las y los profesores que no preparan clases, improvisan, agreden a sus estudiantes, no se actualizan en torno a estrategia pedagógica, son aburridones al solo hablar ellos, ellas, sin darle oportunidad a los chicos a compartir lo que saben, lo que piensan sobre el tema tratado. Algunos profesores han demostrado que en realidad lo son porque no pudieron ser algo más o porque tomaron decisiones erradas, pues se les nota forzados, temerosos, inseguros frente a la cámara, estudiantes a medias, padres y madres de familia que observan el espacio escolar como una suerte de guardería, en fin. Qué bueno que tocan el tema desde diversas posturas porque es, como todo lo que nos concierne, un tema complejo. Sí celebro también que la autoridad, entre comillas, del profe o la profesora esté en crisis. Saludos para los 7. Ernesto Coronel dice, coincido con Carlos Octavio, si en el proceso de enseñanza, de aprendizaje no hay hambre de conocimiento, amor por aprender y responsabilidad de alumnos y profesores, no se puede aprender ni en el aula virtual ni presencial. En el proceso de enseñanza, aprendizaje hay una realidad. Cuando alguien enseña, aprende. Enseñar implica aprender junto a los alumnos. El profesor debe más que ser el ejemplo, tendría que ser inspirador, invitando a los estudiantes a que tenga sentido lo que se aprende y que tenga una utilidad el saber. Lilium Yemali dice, yo he aprendido mucho de mis estudiantes. Leopoldo, soy tu fan, chingao. Ay, bueno. Fernando Medina dice, concuerdo con Octavio en la idea de que el aula es sagrada, hay que tomarnos en serio la educación. Y Maki Nenamosa dice, concuerdo con Octavio, pues el profesor tiene que inspirar. Les pediría, por último, a Germán y a Raúl, si pueden, como dar una última observación u opinión sobre el tema. Puesto que ya es un poco tarde, entonces les pediría que sean un poquito breves, por favor. Sí, me hubiera encantado entrar al debate, pero pues ya nos pasamos del tiempo. En mi primera intervención hablé mucho sobre los problemas, porque hay muchos problemas que resolver ahora para las clases en línea, ¿no? Pero también yo lo que quiero hacer en esta intervención es agradecer, porque así como hay muchos problemas, hay muchos maestros que, que están dando todo, están aprendiendo a usar las plataformas, están utilizando los recursos a su alcance, construyeron una pequeña aula, ¿sí? Pintaron su casa de verde para poder poner fondos que ayudaran a la educación, a la clase. A esos maestros, me parece que esos maestros son los que en este momento están pues ofreciendo todo lo que pueden, todo lo que ellos han estudiado y todo lo que los alumnos también pueden agradecer por la educación, ¿sí? Solamente esas palabras, unas palabras de agradecimiento y de respeto a todos esos profesores. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Germán. Raúl, por favor. Sí, bueno, creo que es un debate muy interesante, pero creo que pues no viene a cuentas aquí, porque entonces de lo que hablaríamos es de la crisis en la que ha estado sumida la educación durante, no sé, los últimos 20 años o incluso más, que es el debate más amplio, ¿no? O sea, de lo que aquí se está hablando es, digamos, los retos que ahora se enfrentan tanto los profesores como los alumnos en la actual contingencia sanitaria, y yo me quedaría con la idea de que hay mucho desencanto. Al menos en gran parte de la comunidad universitaria yo siento un desencanto, es decir, de muchos compañeros que hablan de quítate el orgullo universitario. ¿Por qué? Porque la UNAM pues no es eso, ¿no? Y sale toda la parte mala que por unos cuantos ha tenido que pagar la universidad, ¿no? Hay una crítica muy fuerte al supuesto orgullo universitario, ¿no? Y por el mismo hecho, muchos ya estudian solamente por obtener créditos y acabar una licenciatura o acabar un curso, ¿no? Digamos, ya no hay ese afán de lo que comentaba Octavio, ¿no? Lo que comentaba Ruth, del afán por aprender y el deseo de enamorarse de un tema. Yo al menos lo veo con varios compañeros que prácticamente están cansados, o sea, solo quieren acabar, quieren aprobar, quieren ver que el sistema les diga, sí, tienes los conocimientos mínimos, pasaste. Creo que en este sentido también estamos hablando de una crisis universitaria, ¿no? De educación universitaria, pero lo que queda, me parece, es que mientras haya el interés de seguir estudiando y de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, lo que debe de imperar es el deseo de mejorar.
Y si para ello hay que implementar herramientas tecnológicas, pedagógicas, formarse en esto, pues qué mejor que hacerlo en estos momentos. Yo me quedaría con esa idea y pues gracias por invitarme a este debate. Gracias, Raúl. Bueno, pues hemos cerrado esta ronda de participación y le daremos pie a la ronda de cultura. Digo ahí, Ruth, tú tomas la batuta. Gracias. Bueno, ya sé que estamos en la parte de cultura, entretenimiento, pero no puedo dejar de decir que no importa qué, siempre me sentiré orgullosa de ser de la egresada de la UNAM. Pues sí, platicábamos entre nosotros días antes cuál había sido la música que habíamos amado y la música que habíamos odiado en esta cuarentena, y nos pusimos a lavar los trastes con la música de Mentiras, el musical, si nos desestresamos escuchando rock, que si preferíamos a los Beatles o a los Rolling Stones. Por ahí Leopoldo inició ese debate. Bueno, yo en lo particular preferiría escuchar a Pink Floyd toda la cuarentena, y me puse a hacer mi playlist también. Si luego quieren se las comparto. Les platicaba la vez pasada de la guerra de series, que me he hecho fan de las series coreanas, y también, o sea, como es una gran industria, las industrias culturales en Corea del Sur, pues no nada más son los actores, los músicos, o sea, los temas en sí, sino la música. Tienen una música muy, muy padre, y entonces yo me he puesto a hacer mis playlists de la música de las series coreanas, y pues me gustaría escucharlos, a ver qué música escucharon durante la cuarentena, con qué se entretuvieron, se desaburrieron, lloraron, se divirtieron. Cuéntenme. A mí me gusta Mon Laferte, su música. Ya lanzo el... ¿Su No, ese música es un- o su forma de protestar? Dinos la verdad. no, me parece que es una muy original, ¿no? Tiene una voz muy, muy original esta mujer, ¿no? Pero, pues, Polo, los Rolling o los Beatles. Los Rolling, Ah, bueno, definitivo. los Rolling, ¿no? Y de hecho, si John Lennon se hubiera pasado los Rolling Stones, hubiera sido ya no hubiera necesitado el otro grupo, ¿no? Y Yoko O Ono él, lo convence, se va, ¿eh? Se va. Ah, Acuérdate que hicieron un en vivo, ¿no? Ahí el Circus Band, ¿no? No sé qué. Así es. Sí, los Rolling dinos, a ver, invite, que eres nuestro no, yo invitado el Stones entre día de los hoy. completamente. Rolling No, Stones yo, por y ejemplo, los Beatles, yo me quedo con el anterior y el clásico, que es Bob Dylan, que es el No, maestro bueno. de, ahora sí que no, la bueno, no. autoridad, Sí, pues el él es el maestro maestro de de los ambos. dos, Sí. ¿no? Entonces yo me No Bueno, quedo hay con él, Bob cómo no Dylan. votar por Bob Él- Dylan. pero él es que él no entraría en debate. O sea, es imposible hacer un debate sobre Bob Dylan. sí Sí. sabían que Bob Dylan les enseñó a fumar mota a los Beatles? Oye, Germán, Así ni es. siquiera porque le dieron el Nobel de Literatura, lo meterías a debatir sobre eso, Ah, porque bueno. fue debatido. Bueno, el Nobel de Literatura para Bob Dylan sí es todo un debate. Sí, yo estoy de Porque acuerdo. no se lo han dado a Leonard Cohen. Tendrían que dárselo también a Leonard Cohen, Tendrían que dárselo a muchísimos cantantes, cantautores, a muchísimos. a Yo Juan estoy de Gabriel. acuerdo en eso. El, as- Con Gabriel. el asunto es que pues es el premio Nobel. El premio Nobel es un asunto de cúpulas editoriales, ¿no? ¿Por qué hicieron eso los de Estocolmo? ¿Qué estaban jugando? ¿O estaban fumando un chorro de moto cuando Estaban les fumando dieron? mota. ¿O qué No, pasó yo creo ahí? que sí se lo merece, o sea, es un reconocimiento a las letras que escribió también y que sí O sea, tú sí son, eres Es que fan, son muy Joel. O sea, poéticas, sí, tú sí son eres muy son fan. muy poéticas, sí, profundas. claro, por Hay supuesto. poesía, sí hay poesía, pero oye, Y hay la muchos fila es muy mitos larga. alrededor de Dylan, por ejemplo, que estaba con las causas de los derechos, o sea, estaba, pero no en un sentido militante. No, Por por eso eso se terminó peleó con John Baez, por con eso Joan Baez. rompió con el Sí, amor sí, de su vida. total. Es cierto. Bueno, si Pero bien, a ver, Pamela, teníamos un debate la vez pasada que no estuviste en nuestra junta editorial, porque antes de saber que los desconsiderados tenemos una junta editorial. Estuvimos debatiendo sobre la pertinencia o no de escuchar en encierro total a Luis Miguel. Yo digo que no, lo odio a Luis Miguel. Yo creo que es una muy buena opción si tienes ganas como de hacer actividades muy
poco trapear, ¿no? A mí luego en la casa tengo o que muy estar mecánicas. Yo tengo A que mí no se decir me que yo antoja ni para atrás. conozco mucho. Hay una lista en Spotify, tengo que confesar que me ha encantado, que se llama Música para trapear bien Agustín. O sea, no le La van voy a a buscar, encontrar la voy a buscar. absolutamente ningún, sí, no, es una lista súper ecléctica de lo más bizarra, pero en serio, o sea, literal, si te pones a trapear, es lo mejor que puedes escuchar, o sea, te desaburres, se te olvida que es una tarea muy tediosa, o sea, realmente es increíble una lista así, pero realmente yo la lista con la que me he pasado esta cuarentena creo que ha sido una de trova que hizo mi compañero, que o sea, son como no sé cuántas horas de trova, pero que está fascinante porque descubres y redescubres y vuelves a descubrir y vuelves a escuchar los clásicos de la trova y otras canciones más nuevas, quizá como de Ismael Serrano, por ejemplo, de Alejandro Filio, no lo sé, ¿no? Pero es que es como tan, no sé, tan estremecedora, tan romántica, tan esperanzadora, tan melancólica, o sea, te llevan siempre cada pieza de un lugar a otro, ¿no? Entonces yo estoy entre trova y música para trapear bien Agustín, o sea, no lo sé, es inevitable. Oye, Oigan, Pamela, y y en la trova también hay la misma pregunta que de los Beatles y los Rolling, pero en la trova es Pablo o Silvio. Uy, ay, no lo sé, pero ahí está la lista que nos decía. síganla. El listón de tu pelo, sí. Amor prohibido, claro. Tiene muchas buenas, tiene Oye, muchas buenas. Selena Los es caminos de la buenísima. vida, por supuesto. Propuesta indecente, sí, me encanta la bachata. ¿O no? ¿Esto qué es? ¿Si es bachata o qué es Romeo A ver, ¿cuál? Santos? Digo, no Propuesta todas las indecente. conozco. O sea, No, bueno, la chica de humo es la que te ponen cuando vas a salir del Patrick Miller, o sea, Yo no sé mañana, déjenme contarles algo sobre Yo no sé mañana. a En ver, este programa cuéntanos. Vente para Charlos acá. contra Gangsters, le preguntaron a Luis Enrique, se llama, a Luis Enrique, estaban muy emocionados, decían, es que esta canción vaya, es profundísima, es el fundamento filosófico de no sé qué, bla, 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 no, es increíble. ¿En qué estabas pensando cuando la compusiste? Y Luis Enrique, que es de los cantantes del One Hit Wonder, tiene un éxito, me parece, y no más. Y que es de que no sé mañana. Entonces responde, no, bueno, pues es que así es, ¿no? O sea, un día estás con alguien, o sea, un día estás con una chica, ¿no? Y pues al día siguiente ya no, así puede pasar. yo no sé mañana. Mira, esta de Mientes ya la voy a agregar también a una de mis playlists. Agrega la incondicional, Ruth, agrega la incondicional. Sí, oye, sí, Pero ya no les puedes estoy agregar enseñando esas mis playlists que no son tan públicas. Ya, ¿Verdad? ya, Ruth, ya, acéptalo. Oye, y Raúl y Rafael no nos van a decir cuáles son su música de cuarentena, ¿no andan por ahí? y a ver si también tenemos comentarios para ver qué nos A ver, a dicen. ver. Bueno, a ver, aquí un poco ya nada más como para ir cerrando los comentarios de la ronda pasada. Estaba Fabiola Stephanie, dice, de acuerdo, profe Octavio, la verdad es que hay docentes que no tienen vocación ni compromiso ni ética con su actividad en el aula. De igual manera, hay compañeros estudiantes que no están, si no estaban en el aula física, se salían, estaban en el celular. Y bueno, es un comentario sobre más extenso sobre la ronda pasada. Gracias por compartir, dice Karina Vidal. Gracias por compartir experiencias y conocimientos. El tema de la educación es complejo por sus muchas aristas. Y Lilium Giemali dice, yeah, Bob Dylan como músico. Oigan, bueno, pues ya no andan por ahí Raúl y Rafael para contarnos, ya estamos como muy tardes y ya no tienen nada más que discutir respecto a si los Rolling Stones o los Beatles, pues solo les queremos invitar para que el próximo lunes nos manden sus calaveritas para que las leamos aquí en la transmisión sobre el tema libre, sobre lo que quieran, pues envíennos sus calaveritas. No sé si tienes un correo, Octavio, para que las manden ahí.
Sí, es revistaconsideraciones@gmail.com. Revistaconsideraciones@gmail.com. Y yo concluyo mi intervención aquí en esta parte diciendo que la movida española, yo con esa nunca me aburro, nunca me cansa. O sea, el rock español de España del 77 hasta 86, 87. ¿Los 10 hombres G años. te gustaban? ¿O cuáles? La movida, O no, no? eso ya es ¿O la no entra? degeneración, eso ya es la degeneración de la movida. Eso ya ¿Cómo? es A mí sí me gustan los hombres G. Me a mí también siguen me gustan. gustando muchísimo. A mí me gustan 2 que 3 rolitas, pero no, o sea, la sustancia de la contracultura que se gestó del rock, sí, de la contracultura de la movida es riquísima. Hay Ah, como bueno. cientos de bandas Sí, así porque fue en el valiosísimas. tiempo de la dictadura, ¿no? De Franco. No, fue después. Franco muere en Ah, 75, el 20 de noviembre del ah, sí, 75. cierto, 75. Fue Precisamente el cuando 20 de se noviembre. descontrolaron, ¿no? O sea, ante la muerte de Franco hubo una Exacto. explosión. Hubo una explosión Una cultural. liberación, Sí, pues salió literal. Almodóvar en el cine, ¿no? Hubo artistas, fue un fenómeno de música, de cine, pintura, literatura, riquísimo, riquísimo. Pero di unos grupos, o sea, ¿qué grupos de esa movida te gustan? Glutamato Yeye, que es así completamente underground, ¿no? Glutamato Yeye es Ni idea, valiosísimo. nunca lo he escuchado. No, esos son Caca Deluxe, que son los padres fundadores de la movida, ¿no? De ahí salió Alaska. Alaska y Dinarama. Bueno, ese sí ya sí lo conozco. No, pero Alaska tenía 16 años en ese grupo, imagínate cuando lo fundaron. Entonces, eso es lo que a mí nunca me aburre en la movida española. La verdad, yo me confieso Órale, fan de eso. habrá que No, y yo escuchar. quiero confesar que yo ante todo soy un purista del blues. Para mí, sobre todas las cosas está el blues. Sobre la filosofía, sobre el humanismo mismo, está el blues al principio y el blues al final. Y confesar que el día en que se muera Eric Clapton, dejará de correr el viento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Leopoldo, a mí también me gusta, es una de las cosas que me heredó mi papá, la música, También. el gusto por el blues. Ya estamos terminando ahora sí, Pamela. Joel, Sí. muchas gracias. No, gracias, gracias. Gracias a todas y a todos. Ahora sí, llegamos hasta el final de esta tercera emisión de Los Desconsiderados. Bastante tarde, pero con una charla y un debate bastante a gusto. Muchísimas gracias, Joel, por acompañarnos en este tercer programa. Gracias, Joel. Gracias, Joel. No, gracias a ustedes, estuvo muy, muy bueno el debate. Ahora Gracias cantemos a Luis Miguel Leopoldo. todos. Gracias a Leopoldo, Ruth, Gracias. Germán, Octavio, Raúl. Y bueno, pues también gracias a todas y todos ustedes que se quedaron hasta esta hora con nosotros. Les recordamos que el próximo lunes a las 9 de la noche también estaremos aquí. Estaremos hablando sobre Chile y sobre Bolivia y bueno, a ver ahí qué temas se van agregando en la agenda. Por favor, Días de síganos. Muertos. Manden sus calaveritas. Sí, manden sus calaveritas. Acá ya fijamos el correo electrónico revistaconsideraciones@gmail.com y también síganos en nuestras redes sociales, en Facebook a través de Revista Consideraciones, Twitter @consideratum y en YouTube en Consideraciones Revista. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.